Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal. Hoy voy a hablarte de cómo abordar un examen tipo test. Sé que muchos de vosotros tenéis exámenes tipo test. Y bueno, yo también en mi oposición de GASE, tuve 3 tipos de exámenes. El primero fue un examen tipo test, el segundo fue un examen de desarrollo de preguntas cortas y el tercero era un supuesto práctico. El primero, que era el examen tipo test, era un examen eliminatorio, es decir, si no pasabas ese primer filtro, pues ya estabas descalificado para las siguientes pruebas. Así que tenía que prepararlo muy bien porque era un examen largo y también tenía preguntas bastante largas y complejas, ¿no? Que tomaba mucho tiempo en resolverlas. El examen de GASE era un examen de 100 preguntas que tenían que resolverse en 90 minutos, es decir, teníamos menos de un minuto por pregunta, así que teníamos que saberlas muy bien, responderlas rápido, porque si no, no nos daba tiempo a darle las vueltas suficientes como para responder la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Así que voy a dividir este vídeo en 3 partes. La primera parte es cuando aún no tienes fecha de examen, cómo estudiar un examen tipo test. La segunda parte es cuando ya tienes fecha de examen y la tercera es cómo abordar un examen tipo test el día del examen oficial. Respecto a la primera parte, cuando aún no tienes fecha de examen, yo lo que recomiendo es que una vez estudiado el tema, cuando termines de estudiar el tema, pues hagas un examen tipo test. No tanto para evaluarte qué bien has entendido el tema o qué bien dominas el tema, sino sobre todo también para que analices por dónde van los tiros. Es decir, cuando tú estudias un tema, a veces nosotros creemos que cierta parte es como la más importante y hay otra parte pues que desechamos o no tenemos tan en cuenta. Y sin embargo, cuando vamos al test, nos damos cuenta de que aquella parte que nosotros no le estábamos dando tanta importancia, pues sí que tiene mucha importancia porque es preguntable. Entonces, el tipo test te va a ayudar a comprender mejor el tema y a saber dónde focalizar más. Conforme vayas practicando los test, vayas estudiando los temas y haciendo tus test, pues vas a ir afinando ese sentido de por dónde me pueden preguntar, ¿no? ¿Qué partes son más preguntables que otras? Entonces, ver al test como parte del aprendizaje. Al principio seguramente no te van a salir tan bien, vas a tener muchos fallos, muchas dudas. Es normal, completamente normal, pero sí que poco a poco vas adquiriendo ese dominio en hacer los test y te van a salir mucho mejor, vas a tener muchos más aciertos, ¿no? Entonces vas a tener menos fallos, por tanto, y te van a salir mucho mejor los test. Pero no hay que desesperarnos porque al inicio no nos salga tan bien como nosotros quisiéramos, ¿no? Ahora, es importante que cuando hagas el test no concluyas diciendo, bueno, he tenido 30 aciertos y 10 fallos, por ejemplo, sino que es muy importante que corrijas ese test y hagas mucho hincapié en aquellas preguntas que te han generado muchas dudas para responderla, aunque hayas acertado al final con la alternativa que hayas marcado, pero te han generado dudas y aquellas preguntas que has fallado. ¿Por qué? Porque eso significa que no tienes claros ciertos conceptos. Entonces es importante que vuelvas a ellos, que si no logras comprenderlos, que te hagas un esquema o un resumen para que los comprendas mejor. Propios resúmenes, ¿no? Eh, Porque eso hará que aunque parezca que es una pérdida de tiempo, que te toma mucho tiempo hacerlos, al final, a la larga, en realidad lo que está haciendo es acortarte el tiempo. Porque cuando solemos fallar en
en ciertos tipos de preguntas o ciertos tipos de temas, en realidad es porque no lo tenemos tan claro y solemos arrastrar esos errores a los posteriores test. O sea que al final luego vas a volver nuevamente a intentar verificar ese tema y decir, bueno, acá tengo una confusión en la cabeza porque no me aclaro. Entonces es importante que corrijas el test y verifiques esos temas que te está costando entender, ¿no? Para que no arrastres esos errores y pues los siguientes test los hagas mucho mejores. Solo así el test va a cumplir su función pues de aprendizaje, ¿no? Si es que no se corrigen los tests, pues no va a cumplir esa función. Ahora, cuando ya tienes fecha de examen, yo lo que recomiendo es hacer muchísimos tests, la mayor cantidad de tests posibles. Ya sean los tests que se te proporciona en una academia, te proporciona un preparador o que tú misma o tú mismo pues te hagas. Es importante que hagas muchos tests, mientras más tests mejor porque ya tienes fecha de examen y seguramente que va a ser tu primer examen de filtro. También es importante que hagas bastantes simulacros de exámenes muy parecidos al tuyo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como eran 100 preguntas en 90 minutos, pues yo hacía simulacros de 100 preguntas en 90 minutos y lo hacía con un cronómetro. Me prendía el cronómetro apenas iniciaba el simulacro y calculaba los tiempos para intentar darle 2 vueltas al examen y responderlo, ¿no? En su totalidad. ¿Cómo hacía estas 2 vueltas? En la primera vuelta lo que hacía era responder las preguntas que me sabía, o sea que estaba casi 100% segura de esa pregunta, y también respondía aquellas preguntas en las que dudaba entre 2 alternativas. Al final decidía por una de ellas, ¿no? Me generaba cierta duda, pero bueno, en el fondo quizás lo sabía. Eso era en la primera vuelta, daba las 100 preguntas. Luego volvía y a la segunda vuelta, y a las que no había marcado, les hacía un círculo, ¿no? Para volver en la segunda vuelta y solo hacer hincapié en aquellas preguntas que tenían círculo. En la segunda vuelta lo que hacía era ya verificar esas preguntas que había dejado porque eran muchísimo más complejas de resolver, me generaban más dudas o quizás no me sabía la respuesta. Y ahí un poco jugaba dependiendo del tiempo que tenía y dependiendo de la cantidad de preguntas que ya había respondido en la primera vuelta. O sea, si en la primera vuelta había respondido, no sé, un 80-90%, en la segunda vuelta pues respondí unas cuantas y no me las jugaba tanto. Si en la primera vuelta no había respondido tantas preguntas, pues en la segunda vuelta sí que me las jugaba más. Eso es lo que hacía. Y otra cosa que también es importante decir es que también hacía muchos exámenes, o sea, exámenes pasados oficiales, ¿no? En mi caso me los descargaba de la página del INAP, o sea, el examen con las hojas de respuesta, ¿no? Y yo intentaba hacerlas. Intentaba hacerlas para calcular un poco mis porcentajes de aciertos y errores. Al final el examen oficial me salió más o menos parecido a lo que yo ya venía practicando en mis simulacros y en los exámenes oficiales pasados, en torno a un 85% de respuestas correctas. Ahora, en mi caso, yo no daba una tercera vuelta porque no me daba el tiempo, básicamente. El examen era bastante largo, tenía menos de 1 minuto por pregunta, habían muchas preguntas largas y habían también muchas preguntas que se tenían que pensar mucho la respuesta porque tenía que hacer alguna fórmula, ¿no? Para sacar la respuesta. Entonces no llegaba, porque sé que algunas personas recomiendan hacer 3 vueltas al examen, pero en mi caso me era materialmente imposible dar 3 vueltas al examen. Otra cosa que hacía ya cuando estaba más cerca del examen, 3 semanas antes, era imprimirme una hoja de respuestas, ¿no? Con las bolitas. Intentaba calcular, o sea, cogía un simulacro
y la hoja de respuestas, y por cada pregunta respondida la marcaba. Pregunta respondida, marcada. ¿Por qué? Porque hacer estas bolitas pues también toman su tiempo y yo quería calcular, o sea, quería ir con los tiempos bastante calculados. Así que yo lo que hacía era, me imprimía varias hojas de respuesta, que son las hojas que te van a dar el día del examen oficial, para calcular cuánto tiempo me tomaba rellenar las bolitas y luego verificar que efectivamente cada pregunta correspondía con cada pregunta hecha en el cuadernillo correspondía con la pregunta marcada en la hoja de respuestas. Entonces, eso era sobre todo para calcular mis tiempos, cuánto me tomaba, porque es verdad que te toma cierta cantidad de tiempo marcarlo en las bolitas. Ten en cuenta que el cuadernillo que te van a dar normalmente en un examen oficial, tú te lo vas a poder llevar y lo que tienes que entregar es la hojita de respuestas. Entonces, claro, toma su tiempo hacer esas bolitas, rellenar las bolitas. Algo que yo no hacía era de que cuando ya tenía una pregunta marcada, volver a ella para verificarla o cambiar la respuesta que ya había marcado. Eso yo no lo hacía porque las veces que lo he hecho practicando así en simulacros, al final la que cambiaba, la segunda alternativa era incorrecta. Así que normalmente la primera que me sonaba, o sea, la primera que yo sentía que era la respuesta correcta, normalmente esa era la correcta. Así que no solía cambiar las respuestas que ya tenía marcada, además porque el tiempo no me daba tampoco. Es importante que tengas en cuenta que en un examen tipo test, no solamente es importante que conozcas el temario y que lo domines, que sí, por supuesto, pero no solamente se va a evaluar eso, sino que se va a evaluar o es sumamente importante que tú controles y gestiones bien el tiempo, porque de nada vale de que tú hagas un examen extraordinario si al final no te ha dado tiempo de marcar la hoja de respuesta, porque esa es la que vas a entregar. Entonces es muy importante calcular los tiempos. Recuerdo que una vez también a mí me pasó de que estaba dando una prueba de nivel de inglés y yo había resuelto el examen oficial y luego cuando intentaba pasar las respuestas a la hoja de respuesta, no me dio el tiempo y al final solo marqué la mitad. Y claro, sientes una frustración total porque dices, jolín, yo me sé ese examen, me lo sabía, pero no me ha dado tiempo, no lo he gestionado bien y por tanto, pues nada, no, al final desaprobaba, ¿no? Entonces es importante que gestiones muy bien el tiempo cuando realizas un examen tipo test. Ahora, respecto a cómo hacer el examen tipo test el día ya del examen oficial, yo respecto a esto te recomiendo 100% que no improvises nada, o sea, que hagas exactamente lo que has venido practicando en tus simulacros, tal cual, o sea, no, de pronto habrás escuchado una técnica de cómo hacer un sistema de vueltas para el examen oficial o qué sé yo, ya que a algún compañero le haya funcionado. Si tú antes no lo has practicado, no te recomiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque en el examen oficial, ten en cuenta de que vas a estar un poquito ansioso, un poquito nervioso, porque claro, te estás jugando muchas cosas, ¿no? Has dejado tu trabajo o le has invertido mucho tiempo a estudiar y entonces, claro, tienes los nervios un poco así a flor de piel. Entonces, si tú intentas hacer algo que no has practicado mucho, pues lo más probable es que te salga mal. Por eso que yo recomiendo muchísimo practicar y hacer mogollón de test, mogollón de simulacros, para ya ir con bastante dominio al examen oficial, ¿no? Y que no te pillen así por sorpresa. Yo el día del examen oficial me llevé mi cronómetro y el reloj de pulsera con el que venía ya haciendo los simulacros para calcular los tiempos. O sea, hice tal cual lo mismo que hice en el examen oficial, llevé 3 bolis y también te recomiendo que sean bolis que ya hayas estado usando, que no sean bolis nuevos para que no cueste marcar las respuestas.
di mis 2 vueltas tal cual había venido practicando, o sea, lo hice tal cual mi simulacro. Al final, el día del examen oficial, sí que te recomiendo también, una vez que hayas marcado pregunta hecha, pregunta marcada, pregunta hecha, pregunta marcada, que al final sí que te des un espacio de tiempo para verificar que corresponden a las, por ejemplo, que la pregunta 10 corresponde a la respuesta que has marcado en el cuadernillo de la respuesta 10, ¿no? Porque a veces puede ser que los nervios o el estrés te jueguen una mala pasada y tú marcaste en tu cuadernillo la alternativa B y sin embargo en la hoja de respuesta le has marcado la C, porque no te has dado cuenta o lo que sea. A mí me pasó con una pregunta que cuando ya estuve verificando me di cuenta de que la tenía correcta en el cuadernillo, pero no en la hoja de respuesta, así que en ese momento tuve que corregir. Se puede corregir, por si acaso, o sea, si tú has marcado mal una alternativa en la hoja de respuestas puedes corregirlo porque te van a dar ciertas instrucciones donde te van a decir, si has marcado la A en vez de la B, gira un círculo, hazle una X, ¿no? O sea, te van a dar unas instrucciones que te van a permitir poder corregir cualquier pregunta que hayas marcado mal. Y bueno, eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal. Si tienes cualquier duda, pues déjamelo abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.